Conferencia. Y a continuación queremos ahora invitar al doctor Andrés Trujillo Maza. Él es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, es especialista en Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Javeriana y socio de Itaca Abogados desde el año 2010 a la fecha. Además, se ha desempeñado como abogado asesor y litigante en las áreas de Derecho Administrativo, comercial, de consumo, de servicios públicos domiciliarios y protección de datos personales. Es profesor de la Escuela de Posgrados de la Universidad Sergio Arboleda y ha sido director de tesis de grado en asuntos relacionados con el régimen de protección al consumidor, expositor en el primer Congreso Iberoamericano para la Protección de Datos Personales 2005 y conferencista también en asuntos atinentes al Estatuto de Protección al Consumidor, además de miembro de la lista oficial de secretarios del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Así que con un fuerte aplauso, por favor, vamos a recibir al doctor Andrés Trujillo Maza. Bienvenido. Buenas tardes. Antes que nada, un agradecimiento especial a la doctora Alexandra Suárez por esta amable invitación, por su equipo de trabajo, el consejo directivo de ANA, por el voto de confianza que me han dado para venir acá a compartirles algunas ideas relacionadas con la obligatoriedad de aceptar los encargos valuatorios. Entiendo que el tema estuvo movido en la mañana con algunas formulaciones sobre el tema. Mi idea para esta tarde y el reto también por la hora, espero que los pueda tener entretenidos estos minutos que siguen, es compartirles unas posiciones personales que tengo sobre el tema, unas ideas que quiero compartirles. Ojalá las puedan acoger algunos, está perfecto que lo aborden desde un punto de vista crítico. Creo que eso es lo interesante de un escenario como este, en el que en el plano profesional de cada uno hay criterios formados, hay criterios de experiencia y pues maravilloso si acogen lo que les estoy planteando, pero también será maravilloso si no están de acuerdo y está perfecto. Bien, entonces, pasemos a el recorrido que les quiero proponer para estos próximos minutos es empezar con un contexto de la actividad valuatoria en Colombia. Hablaremos un poquito sobre la libertad y la autonomía de la voluntad y empezaremos a contestar la pregunta que se nos ha formulado, si es obligatorio aceptar el nombramiento de un evaluador en el ámbito privado inicialmente, luego abordaremos la temática del evaluador como perito y empezaremos a mirar si es obligatoria o no la aceptación cuando el evaluador hace parte de una lista oficial e igualmente hablaremos rápidamente sobre los gastos y honorarios del perito, del evaluador y saber si eso es razón o no suficiente para aceptar o no el encargo evaluatorio y hablaremos de la designación del perito, del evaluador para nuestro caso concreto, en jurisdicciones distintas a la civil y otros escenarios. Pasemos. Entonces voy a arrancar por unos conceptos básicos, seguramente de los cuales ustedes están absolutamente familiarizados,
pero me sirven como apoyo para el planteamiento que les voy a hacer y respetuosamente les pido su permiso para empezar por lo más fundamental en mi sentir para esta idea que les voy a traer. Evaluador lo dice el literal C del artículo 3 de la Ley 1673 y es la persona natural que posee la formación debidamente reconocida para llevar a cabo la evaluación de un tipo de bienes y que se encuentra inscrita en el registro abierto de evaluadores. No hay nada nuevo. A renglón anterior ni seguido, el literal A del mismo artículo 3 sobre la evaluación básicamente dice que es la actividad por medio de la cual se determina el valor de un bien de conformidad con los métodos, técnicas, actuaciones, criterios y herramientas que se consideren necesarios y pertinentes para el dictamen. Posteriormente, la misma ley, en su artículo 6, establece que la calidad de evaluador se acredita con su inscripción en el registro abierto de evaluadores, el RA, que conocemos nosotros. La inscripción en el RA le confiere al evaluador una serie de prerrogativas, unos derechos, entre otros el de ejercer su actividad en todo el territorio nacional. Igualmente, será obligatoria la inscripción en el RA en tanto la actividad evaluatoria se despliegue sobre una o varias de las categorías que están establecidas en el artículo 5 del decreto 556 del año 2014, hoy compilado en el decreto único reglamentario 1074, bajo esta, digamos, difícil estructura en el artículo 2.2.2.17.2.2. Prefiero artículo 5 del decreto 556 del 14. En fin, pero nos complicaron la vida con estos decretos únicos reglamentarios, pero bueno, es lo que hay. Entonces, la obligación de estar inscrito en el RAM también dependerá que la actividad evaluatoria se ejerza respecto de una o varias de las 13 categorías: inmuebles urbanos, inmuebles rurales, intangibles, intangibles especiales. Bueno, ustedes lo conocen perfectamente. A contrario sensu, quien funja como evaluador dentro de una de las 13 categorías y no se encuentre inscrito en el RAM, pues es entendido que el ejercicio de esa actividad es ilegal, porque así lo dice el artículo 9 de la Ley 1673. Eso lo dice la ley, no hay que ir más lejos. Dentro de este contexto que estamos teniendo, naturalmente, el pilar fundamental, esencial, es la Ley 1673, pero también tenemos otro referente que es de vital importancia, que es la sentencia C-385 del 2015, expedida por la Corte Constitucional, con ocasión de la demanda que se formuló en el año 2015, incluso 2014, una vez expedida la ley, para procurar la inexequibilidad de algunos de sus artículos. Afortunadamente es una sentencia buena, que nos da muchos elementos, y dentro de eso la Corte fue enfática en señalar que el propósito de la Ley 1673 era el de organizar el ejercicio de la actividad de la tasación, ¿al amparo de qué? Del artículo 26 de la Constitución Política, que es aquella que consagra esa prerrogativa constitucional de la libertad a escoger profesión u oficio. En ese orden de ideas, se trata de la organización de una actividad en la que prima el intelecto, el conocimiento y la técnica, a la que solo pueden acceder quienes acrediten la correspondiente formación académica o bien porque acreditaron su experiencia acreditada, accediendo a través de la posibilidad de lo que conocemos como el régimen de transición establecido en el parágrafo primero del artículo 6 de la Ley 1673. Es decir, no es cualquiera quien está en el registro abierto de evaluadores. Otra vez destaco la importancia en
reconocer donde prima el intelecto, el conocimiento y la técnica. Nótese la manera reiterada y contundente conforme a la cual la Corte Constitucional dispuso la exequibilidad de la Ley 1673, amparando la regulación de la tasación, pues con ello se mitiga lo denominado como un riesgo social. Y esto es importante también que nos podamos referir a ese riesgo social que se advierte en el ejercicio de la actividad evaluatoria. Sobre el particular, la Corte Constitucional en esta misma sentencia C-385, señaló que la actividad evaluatoria comportaba un riesgo social porque, entre otros, el impacto que genera en la sociedad moderna, la afectación del interés general, la protección de derechos de terceros, ese riesgo social se neutraliza con una formación académica o con la uniformidad en el ejercicio de la actividad. Su determinación, dice la Corte, permite lidiar con el aumento de las diferentes incertidumbres generadas por los cambios sociales, económicos y ambientales. Reduce la imprevisión y permite atenderla de manera más eficaz. También mitiga ese peligro claro y evidente, el cual puede ser disminuido con la adopción de medidas, y pues la regulación de la actividad permite que se controle ese riesgo social. Por eso, y esto lo traigo a colación, porque el RA, nuestro registro abierto de evaluadores, es el medio analizado que garantiza la publicidad, la uniformidad de la ejecución de la labor, la seguridad jurídica y la reducción del riesgo social planteado. Por eso es importante entender que quien ejerza la actividad evaluatoria en Colombia dentro de una de las 13 categorías que están en el artículo 5 del decreto 556 debe estar inscrito en el registro abierto de evaluadores. Conviene señalar que dentro del contexto que se está describiendo, no se puede perder de vista que la Ley 1564 del 2012, por el cual se promulgó el Código General del Proceso, fue anterior a la Ley 1673, por la cual se dispuso el régimen del sector evaluatorio en Colombia. Este tema no es menor para lo que vamos a abordar más adelante, y es que bien pudo el legislador de la Ley 1673 diseñar unas reglas nuevas para los evaluadores e incluso cuando los evaluadores actuaran como peritos en procesos judiciales e incluso en procesos administrativos. Pero no lo hizo así, prefirió dejar la normativa que estaba o que había sido expedida un año anterior a través de la Ley 1564, es decir, a través del Código General del Proceso. Y esa norma, para nuestro caso, va a resultar como un referente importante para empezar a resolver la pregunta de la obligatoriedad de aceptar o no los encargos evaluatorios. Evacuado este contexto normativo, quiero referirme ahora a la libertad y a la autonomía de la voluntad privada. ¿De quién? De los evaluadores. Analizando el sentido de las normas que estructuran el ejercicio de la actividad evaluatoria en Colombia, indudablemente se parte de la libertad consignada en el artículo 26, aquella por el cual manifesté que consistía en la libertad de escoger profesión u oficio. En otras palabras, si una persona quiere, resalto, ser tasador en cualquiera o varias de las 13 categorías antes mencionadas, deberá cumplir con los requisitos para inscribirse en el registro abierto de evaluadores. Pero este es un acto libre y voluntario. Cada uno de ustedes, quienes están en el registro, lo hicieron motu propio, lo hicieron, tendrán intereses profesionales, económicos, comerciales, todos legítimos, pero nadie ha sido obligado. ¿Qué es lo único? Pues que hubo una regulación de la actividad que se plasmó en la Ley 1673 y que dispuso de unas reglas básicas. Muchos de ustedes en sus profesiones, para poder ejercer sus profesiones, tuvieron que obtener una tarjeta profesional y la tienen que tener vigente y no pueden ser sancionados. Pues aquí pasa lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces, recalco que eso sucede por la libertad, por la autonomía de la voluntad de cada uno de ustedes. Al amparo de estas prerrogativas, es decir,
que esa voluntad de ingresar al RA obedece a un consentimiento libre de vicios, de error, de fuerza o de dolo, pues puede uno decir que el ingreso al RA de los evaluadores pues está fundado en la autonomía de la voluntad y en la libertad de cada uno. Quiero decir también que tampoco está reseñado en ninguna norma que el ejercicio de la actividad evaluatoria suponga que la gestión deba ser gratuita. Por el contrario, es de su esencia que al ser una labor especializada y reglada, tiene como contraprestación el pago por el despliegue de esos servicios como cualquier oficio liberal. Como diría el profesor, el tratadista en materia de derecho privado, Ospina Fernández, la autonomía de la voluntad es la delegación que el legislador, regulador, hace en los particulares para regular las relaciones sociales. En otras palabras, en Colombia, el evaluador tiene plena libertad en aceptar o no la designación que se le haga dentro del marco del ejercicio de la autonomía de la voluntad privada. De esta suerte podrá declinarse la realización de un avalúo porque no hay acuerdo sobre los honorarios, los costos, el alcance, falta de disponibilidad, entre otros. Pero ojo, lo digo en un escenario cuando estamos entre particulares, personas naturales, personas jurídicas, sociedades comerciales, entidades sin ánimo de lucro, etcétera. No estoy refiriéndome ante entidades públicas, no estoy refiriéndome ante procesos judiciales o ante entidades administrativas como superintendencias que despliegan funciones jurisdiccionales. El artículo 4 de la Constitución Política establece que la Constitución es la norma de normas, es decir, por encima de ella no hay nada. Y el artículo 6º, a renglón seguido, de la Constitución Política establece un principio que se llama el principio de legalidad, donde básicamente los servidores públicos solamente pueden hacer aquello que una norma previamente les indique. Los particulares, por el contrario, pueden hacer todo aquello que no esté prohibido. De manera que, si estamos en un escenario, reitero, entre particulares, no hay intervención de una autoridad pública y se hace una designación de un evaluador para realizar una tasación, el evaluador podrá declinar esa designación porque no hay una norma jurídica que le esté imponiendo la obligación de tenerlo que aceptar. Está amparado dentro de este principio de 1, autonomía de la voluntad y 2, del principio de legalidad. De esta forma, si el evaluador declina su nombramiento porque no hay una norma que lo obligue a hacerlo, pues tampoco hay una norma que le imponga una sanción, que le imponga una consecuencia por haber rechazado esa designación. Ahora bien, no se puede perder de vista que la Ley 1673 prevé un régimen de inhabilidades e incompatibilidades que está consagrado en su artículo 17. De suerte tal que al estar incurso el evaluador en una de estas causales de inhabilidad o incompatibilidad, pues también podrá amparar su declinación, su rechazo a la designación que se le haya hecho como evaluador. Esto, reitero, en el escenario privado entre particulares. Ahora hablemos del evaluador como perito. El panorama descrito cambia cuando el evaluador se encuentra inscrito en una lista oficial, por ejemplo, de la rama judicial, de una superintendencia o de una autoridad administrativa. Acá entramos en la categoría de lo que se conoce como el medio de la prueba pericial. En la mañana de hoy tuvieron un panel con suficiente ilustración de la dinámica de esta prueba. Mi propósito no es entrar en las particularidades porque ofrece una cantidad de temáticas de tipo práctico, disquisiciones jurídicas y demás. No me voy a detener en eso. Pero sí considero importante reconocer que si bien desde el punto de vista normativo
no hay una definición de qué es un perito, sí conviene traer en cuenta una formulación básica traída del diccionario de la Real Academia Española, para lo cual un perito es entendido o experto en determinada materia, perfectamente un evaluador. De esta suerte, los conceptos de perito y evaluador no son sinónimos. No es lo mismo un evaluador a un perito. Aunque el evaluador podrá ser perito en tasación, no todo perito es un evaluador. El evaluador determina el valor de un bien, por eso me permití referirme a las definiciones del artículo 3º de la Ley 1673. El perito, por el contrario, si bien podrá definir el valor de un bien, también podrá, por ejemplo, señalar la causa de un accidente, rendir su experticia sobre un asunto de grafología, geología, ingeniería química, balística, ciencias forenses, tecnología, psicología, psiquiatría, en fin. Otros escenarios que no se limitan a asignar el valor de un bien, sino, por ejemplo, explicar fenómenos de causa-efecto, corroborar conductas, entre otros. En tal sentido, y por eso también me referí antes al Código General del Proceso, a la Ley 1564, el artículo 26 indica que la prueba pericial tendrá lugar cuando se requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos. Nótese que no es solamente asignarle el valor a un bien, sino que su ámbito de aplicación es más amplio que el de la tasación, en armonía con lo que se venía explicando previamente. El numeral 2 del artículo 48 del Código General del Proceso establece que los peritos son auxiliares de la justicia. Es decir, cuando un evaluador actúa bajo la condición también de perito dentro de un proceso, significa que es un auxiliar de la justicia. Y dice el tratadista Guillermo Cabanelas en su diccionario de Derecho Usual, los peritos constituyen, pues, asesores o auxiliares de la justicia en cuanto contribuyen a formar el criterio de los jueces en materias que no tienen por qué conocer, pues, dichos funcionarios judiciales. El numeral 5 del artículo 48, excúsenme que me refiera a normas, pero es la única manera de poder entender, como les decía antes, el principio de legalidad, si estamos o no frente a una norma que imponga la obligación de aceptar la designación del evaluador. Ese numeral 5 del artículo 48 del Código General del Proceso dice que las listas de auxiliares de la justicia serán obligatorias para magistrados, jueces y autoridades de policía. Los cargos, y lo dice el artículo 47, lo vieron en la mañana también, dice que los cargos de auxiliares de la justicia, entre ellos los peritos y entre ellos quienes sean evaluadores designados como peritos en un proceso, son oficios públicos, ocasionales, que deben ser desempeñados por personas idóneas, imparciales, de conducta intachable y excelente reputación. Bajo este contexto, conviene abordar ahora, contestar la pregunta, si es obligatoria la aceptación cuando el evaluador hace parte de una lista oficial. Y específicamente sobre el tema que nos ocupa, es central entender que el artículo 49 del Código General del Proceso señala que el cargo de auxiliar de la justicia es de obligatoria aceptación para quienes estén inscritos en la lista oficial. Quiere decir lo anterior, que si hay un evaluador que esté inscrito en una lista oficial y es designado por un juez o magistrado para hacer una tasación dentro de un proceso, es obligatorio, porque vimos antes que el perito es un auxiliar de la justicia. El anterior mandato tiene unas excepciones, que no solo son las que corresponden a las causales de inhabilidad o incompatibilidad previamente señaladas en el artículo 17 de la Ley 1673, sino que además el mismo artículo 49 del Código General del Proceso dice que el perito podrá ser relevado inmediatamente
cuando no acepte el cargo dentro de los 5 días siguientes a la comunicación de su nombramiento, se excuse de prestar el servicio, no concurra a la diligencia, no cumple el encargo en el término otorgado o incurra en causal de exclusión de la lista. Sin embargo, estas causales que en principio ustedes dirán, pues si yo soy evaluador, parto de la base que estoy inscrito en el RA, pero adicionalmente hago parte de una lista oficial y, por ejemplo, digo que no voy a la diligencia de posesión, pues ya con eso quedé excusado de poder o de tener que hacer esa evaluación. Resulta que no, porque el artículo 50 del mismo código consagra los motivos por los cuales se podrá excluir a un auxiliar de la justicia. ¿Y cuáles son? Pues las mismas. Son las mismas causales. Estas mismas causales que le dan la facultad al juez o al magistrado de relevar inmediatamente a ese perito, a ese evaluador que ha sido designado, son las mismas causales que aplican para ser excluido de la lista oficial. Y pues resulta que esas causales de exclusión de la lista oficial pues tienen pues una consagración en ese mismo artículo 50, como lo estoy mencionando, pero adicionalmente implica que ese auxiliar de la justicia, perito, evaluador que haga parte de una lista oficial, podrá ser objeto de sanciones disciplinarias, dice la norma, por el Consejo Superior de la Judicatura, ahora la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. De este modo, reitero y vuelvo al planteamiento de la libertad y de la autonomía de la voluntad privada, quien haga parte de una lista oficial y haya sido designado como evaluador dentro de un proceso judicial, el juez o magistrado tienen la obligación de nombrarlo de la lista oficial, pero quien esté en la lista oficial por ser auxiliar de la justicia tiene la obligación de aceptar esa designación, porque así lo dice el Código General del Proceso. Igualmente, hay una causal que queda suelta, que es que se excuse de prestar el servicio. Entonces uno diría, pues simplemente no digo que no puedo prestar el servicio, o no lo puedo hacer, o no puedo hacer esa tasación y simplemente me disculpo. Resulta que no es cualquier excusa, es una excusa calificada, porque así como hay una obligatoriedad, así como hay unas causales de exclusión de la lista oficial, pues acá la excusa solamente podrá estar respaldada en motivos de caso fortuito o de fuerza mayor, o porque está en curso en una de las causales de inhabilidad o incompatibilidad que están previstas en el artículo 17 de la Ley 1673. De igual forma, el artículo 235 del me devuelvo. Los efectos de la exclusión, como decía, aplica puede tener como consecuencia además la sanción por el Consejo Nacional de Disciplina Judicial y adicionalmente, pues, significa que no podrá ser perito. Eso es lo que dice la norma. Bien, sigamos, por favor. Esto lo acabamos de… Ok, no, devolvámonos. Hay algo importante y es que sobre la imparcialidad del perito, el artículo 235 del Código General del Proceso dispone que también le son aplicables las causales de recusación de los jueces, es decir, aquellos motivos por los cuales el funcionario está incurso en inhabilidades e incompatibilidades que pongan en entredicho la credibilidad, la independencia, la imparcialidad de ese perito. Esto implica que las causales que están establecidas en el artículo 141 del Código General del Proceso, aplicables inicialmente a los jueces, también le son aplicables a los evaluadores que estén en una lista oficial,
tendrá que revisarlo. ¿Y cuáles son? Pues son unas causales, es una norma extensa que no me voy a detener en ella, pero básicamente hacen alusión a las relaciones de parentesco con las partes, relaciones de parentesco con la autoridad judicial o con los representantes o con los apoderados de las partes, por haber participado o conocido del negocio objeto del litigio, haber emitido previamente concepto u opinión sobre ese mismo negocio o tener un interés directo en el proceso, haber iniciado acción penal o disciplinaria contra cualquiera de los sujetos procesales, entre otros. Sigamos. Quiere decir lo anterior que aquellos evaluadores que se encuentren inscritos en las listas oficiales de la rama judicial tendrán la condición de auxiliares de la justicia bajo el cargo o la denominación de peritos. Así las cosas, una vez sean designados por el juez o magistrado, será forzosa, obligatoria su aceptación, salvo la presentación de una excusa que se respalde en eventos de fuerza mayor o caso fortuito, o también porque está de por medio una causal de recusación, ¿cuáles? Las del artículo 141 del Código General del Proceso, o porque está incurso en las causales de inhabilidad o incompatibilidad que prevé el artículo 17 de la Ley 1673. Esta es una segunda conclusión que podemos sacar para quienes estén o hagan parte de las listas oficiales. Vuelvo y reitero, hay una obligación de los jueces y de los magistrados de nombrar los auxiliares de la justicia de esas listas oficiales. Quien está en la lista oficial tiene la obligación de aceptar su designación. ¿Cómo puede relevarse de aceptar esa designación? Así, demostrando causales de fuerza mayor, de caso fortuito, alguna causal de recusación del artículo 141 del Código General del Proceso, o bien porque se pueda dar la situación en la que está en una causal de inhabilidad e incompatibilidad establecida en el artículo 17 de la Ley 1673. Si no se configura ninguna de esas excusas, la designación será obligatoria. Ahora bien, es importante indicar que la condición de perito se adquiere no solo por la designación de la autoridad judicial, sino también por petición de una de las partes de un proceso judicial o antes de que inicie el proceso judicial, ya que se puede aportar en las correspondientes oportunidades procesales lo que se reconoce como dictámenes periciales de parte. En este último evento, las condiciones, honorarios, aceptación y demás tendrá el mismo tratamiento como si se tratara de un avalúo en el ámbito privado. Es decir, yo quiero iniciar una demanda, tengo que valorar un perjuicio, cualquiera que él sea, entonces pensaría que necesito a alguien experto, un evaluador en el RAC, que esté en la categoría de intangibles de pronto, intangibles especiales, no sé. Entonces, yo voy y lo busco y yo negocio con esa persona y nos ponemos de acuerdo y le digo qué es lo que necesito. Él no ha sido designado por el juez ni por el magistrado, él ha sido designado por una de las partes. De manera que en esta situación, cuando estamos hablando de un dictamen pericial de parte, estamos de alguna manera traspolando el escenario a lo mismo que sucede cuando estamos hablando de los avalúos en el sector o entre particulares o entre privados. ¿Por qué? Porque al no tratarse de una designación judicial, no estaría aplicando la obligatoriedad que predica el artículo 49 del Código General del Proceso. No obstante, ojo acá, al momento de aportarse el dictamen al proceso, incluso antes de aceptarlo, es una carga de los evaluadores examinar que no estén incursos en ninguna de las causales de recusación de los jueces que están en el artículo 141 del Código General del Proceso o que esté incurso en una de las causales de inhabilidad o incompatibilidad que estén en el artículo 17 de la Ley 1673. ¿Por qué? Porque en el momento que se aporte ese medio de prueba, ese dictamen pericial, sea con la demanda, sea al momento de contestar la demanda o cuando se descorran traslados de excepciones o cualquiera que sea la oportunidad permitida, esa persona adquiere la condición de perito.
¿Qué cambia? Su designación. Él fue designado por una de las partes. Él no fue designado por el juez o magistrado porque no proviene de una lista oficial su designación. Pasa lo mismo, porque depende, cuando preguntan acá qué pasa si hay peritos de parte y parte, depende si estoy en este escenario de aportar un dictamen pericial de parte, cada parte, valga la redundancia, negoció, acordó con ese evaluador sus condiciones. Su designación no provino de una lista oficial. Ahí está la diferencia. También hay que contemplar los eventos en los cuales las autoridades judiciales soliciten a entidades o dependencias oficiales, así lo dice la norma, peritaciones en los términos del artículo 234 del Código General del Proceso. En este caso, si bien el director de la entidad o dependencia designará a o a los funcionarios que realicen el dictamen, estos evaluadores podrán también declinar su nombramiento como evaluadores. ¿Por qué? Porque su designación no se está haciendo otra vez proveniente de una lista oficial, se está acudiendo a una entidad que es especializada en una materia determinada y están buscando un experto con el conocimiento especializado, técnico, científico y demás requerido para hacer esa valoración. Pero en ese caso están solicitándole a esa dependencia o entidad oficial. Y el director de la entidad, porque es lo que dice la norma, que se dirige al director de la entidad, el director de la entidad lo nombrará. Ahora bien, puede pasar, y acá me estoy refiriendo a las normas generales, a las normas que están en el Código General del Proceso. Puede ser que dentro del reglamento interno de la entidad se constituya como una falta que quien sea designado como evaluador y lo rechace de manera injustificada, eso pueda constituir una falta disciplinaria, pero eso es otro tema. Eso no proviene de la norma del Código General del Proceso, sino dependerá y habrá que analizar cada caso concreto en cada entidad. No me quedó claro el tema de que a mí me solicita un trabajo una de las partes para aportarlo en un proceso. En el momento en que se aporta al proceso ese el dictamen que yo he elaborado, cambia mi condición de relación que antes yo tenía con un privado. Ahora, al ser aportado mi dictamen a un proceso judicial, ¿cambian mis obligaciones, cambia mi situación? Perdón. Sí cambian en el entendido que la designación, esto es importante, la designación fue entre las partes, como si fuera un dictamen privado. ¿Dónde cambia? Que al momento de aportarse el dictamen al proceso, adquiere la condición de perito porque está aportando un dictamen pericial y al aportar el dictamen pericial, primero tiene que validar que no esté incurso, porque eso lo dice las normas sobre la prueba, el medio de prueba del dictamen pericial, que no puede estar incurso en ninguna de las causales de recusación del juez. ¿Para qué? Para asegurar la imparcialidad, la independencia, la objetividad de la prueba que se está emitiendo. Entonces, ahí cambia en ese sentido, cambia la carga porque tiene que cumplir ese referente, igualmente tiene que cumplir unas obligaciones dentro del proceso. Por ejemplo, cuando se instale la audiencia de pruebas, usted tiene que ir a justificar, tiene que ir a explicar ese dictamen pericial y está obligado a responder las preguntas que le haga el juez, magistrado, la contraparte, su parte que lo contrató. Pero digamos que al punto que quiero llegar es que si una sociedad lo busca porque va a presentar un proceso judicial en el que tiene que calcular un perjuicio y usted cumple la categoría como evaluador para eso, usted podrá decir si le interesa o no le interesa y si lo quiere aceptar o no. Ahí, digamos, es donde yo quiero hacer la diferencia, distinto a que si esa misma sociedad presenta la demanda, pide el peritaje, o sea, no lo aporta, sino que se lo pide al juez y el juez lo decreta, el juez ahí tiene que ir a la lista oficial y será obligatoria la designación. Bien, eso desde el punto de vista en que yo como evaluador convengo con un abogado, con un particular, a hacer ese trabajo con ese propósito. En el caso en que yo hago el avalúo y me dicen, no, es que quiero vender la casa, pero después ese mismo informe lo aportan como prueba en un proceso, ¿qué pasa? Yo creo que es distinto, Yo porque también creo lo mismo, pero ¿por qué?
porque el dictamen no fue preparado para ser tenido en cuenta como un proceso en un proceso judicial. Y yo, perdón, en ese caso que el particular aportó eso en contra de lo que habíamos convenido, porque eso no había sido previamente convenido, ¿sí? Y el juez me cita, ¿yo sí me puedo negar a asistir a la audiencia? No. Ok. No. Pero al juez sí le puedo decir, señor juez, este dictamen no me lo solicitaron para esto, no estoy obligado a cumplir con los requisitos que usted exige para esto porque no me contrataron bajo esta condición. Y tampoco estaría obligado a haber revisado previamente las causales de recusación, de impedimento o de inhabilidad que establece la ley porque no conocía el escenario conforme al cual fue preparado. Casi que esa prueba, más que un dictamen pericial, se vuelve como una prueba documental. Pero puede que como usted lo preparó, sí, porque es una obligación de todos, no por ser evaluador, perito, lo que sea, todos tenemos la obligación de, ante un requerimiento judicial de comparecer a un proceso, todos lo tenemos que hacer. Pero en ese momento lo importante es señalar que usted ese avalúo lo hizo no como un dictamen pericial de parte para ser aportado a un proceso judicial, sino que fue para hacer una tasación de un inmueble, por ejemplo. Otro tema, normalmente cobramos tanto por elaborar el informe como por asistir a la audiencia de manera independiente y con temas. En este segundo escenario, en donde no fueron contratados mis servicios con ese fin y no estoy cobrando los honorarios para asistir a la audiencia, le diré a la parte interesada o me paga o no voy, como amenaza, simplemente, porque igual estaría obligado a ir, pero también le diría al juez, a mí no me contrataron para esto, no me están pagando para esto, yo vengo porque usted me lo pidió, pero no estoy en ese escenario. Ahí buscamos a la doctora María Alejandra, no, pero ahí en ese caso digamos que no estaría usted, digamos que no puede respaldarse claro, en decir que pero como sí la lo parte puedo no, claro que lo puede decir, Claro. y claro que ese cliente que le pidió la tasación pues ya va a quedar con asterisco porque pues lo embaló en un dictamen que era supuestamente para hacer una simple valoración, pero que después tuvo el propósito de ser presentado como una prueba dentro de un proceso judicial y eso naturalmente cambia el escenario. Gracias. De acuerdo. O sea, el encargo evaluatorio, no el objeto. No, por eso, pero si el encargo evaluatorio que te ponen a decir a ti te dice específicamente qué es. ¿Aló? ¿Oyen atrás? Sí. Sí. Es básico el encargo evaluatorio, ¿por qué? Porque es el encargo específico que le dice, por si uno le pregunta al cliente, ¿qué destino tiene este avalúo? ¿Qué es lo que usted cree con el avalúo? O sea, le hace una serie de preguntas. Entonces, dígame, plásmeme eso y póngame el encargo evaluatorio para qué está solicitado el avalúo. Y así nos evitamos todo este poco de problemas. De acuerdo, digamos que para ese escenario de acuerdo, pero digamos que estaría por fuera un poco de aceptar o no, o sea, estoy de acuerdo, digamos que lo comparto la precisión, definitivamente desde el inicio toca tener esa claridad, pero reitero el caso acá que nos trae el doctor Sergio, si eventualmente lo llevaron sin saber, sin conocimiento, sin su anuencia, fue presentado en un proceso judicial y es requerido, tiene que ir. No, es que ya el informe como tal dice para qué fue solicitado, delimita precisamente el encargo y tiene unas restricciones en donde además dice muy claramente que ni fue solicitado ni se elaboró para ser aportado como prueba dentro de un proceso. Todo eso ya está en el informe, a pesar de eso lo aportan, ¿no? Claro, y quiero aquí hacer una precisión porque porque pues entiendo que fue materia de la mañana, pero no es lo mismo un avalúo a un peritaje. El artículo 226 del Código General del Proceso consagra los requisitos, incluso yo como perito, tengo la obligación incluso de demostrar toda mi formación, pero incluso también tengo que demostrar todos los procesos en los cuales he rendido dictámenes periciales para que se pueda validar por un principio de publicidad y de transparencia, para que tanto el juez de la causa o magistrado
o la contraparte del proceso, si está el Ministerio Público, según el tipo de proceso que sea, pues pueda constatar que ese perito realmente goza de atributos de imparcialidad, de independencia, de objetividad. Acuérdense que, y por eso lo mencioné previamente, que me pareció bastante ilustrativa y naturalmente es una precisión del profesor Guillermo Cabanelas, el perito le ayuda al juez sobre algo que el juez no sabe. Básicamente es eso, porque el mismo artículo 226 del Código General del Proceso señala que los dictámenes periciales no recaen sobre puntos de derecho. ¿Por qué? Porque es que el juez tiene que saber de derecho. Pues es la idea. Entonces, a veces no pasa, pero normalmente esa es la idea. Bueno, doctor Andrés, con respecto a lo que acaba de decir de peritaje y avalúo la diferencia, prácticamente entonces la idoneidad en Colombia para establecer el valor, ya sea en la categoría 13, que es la de intangibles especiales, no está condicionada a tener RA, según lo que usted nos acaba de decir para el tema de la rama judicial. En la rama judicial, un perito, usted nos decía, el perito es el que demuestra el conocimiento, ¿sí? ¿Y por qué lo digo? Porque entonces lo que se viene socializando, y lo he visto mucho últimamente, es personas que no son evaluadores, que no tienen el RA, dan formación a abogados e incluso prestan esa parte o esos dictámenes periciales para establecer tasaciones de daño emergente y lucro cesante ante los juzgados y no tienen RA. Entonces, ¿en Colombia la idoneidad no la daría el RA para intangibles especiales? Perdón, pero corrijo, no, yo no dije eso. Yo dije que todo evaluador que ejerza su actividad en una de las 13 categorías que están en el artículo 5 del decreto 556 tiene que estar inscrito en el RA. Además, si ese evaluador decidió hacer parte de una lista oficial, estará obligado, si es designado por un juez o magistrado, a aceptar el encargo. Pero vuelvo y reitero, digamos que es una precisión que hice en el contexto y si no quedó clara la idea, agradezco su pregunta y la preciso. Sí tiene que estar en el registro abierto de evaluadores porque incluso los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura que fijan honorarios e incluso que fijan las condiciones para quienes se quieran postular a las listas oficiales, invocan que quienes vayan a ser evaluadores deben cumplir con las condiciones establecidas en la Ley 1673. Comparto su preocupación sobre la problemática porque se ve en el tema judicial, lamentablemente también lo discutíamos ahora al almuerzo, no existe una cultura amplia en la rama judicial de Colombia donde los funcionarios judiciales exijan que quien presente un avalúo en cualquier materia que deba estar inscrito en una de las 13 categorías le pidan su inscripción en el RA. Lamentablemente no pasa y se ha vuelto un tema de si los abogados saben o no para alegarlo, para ponerlo de presente. Pero hemos empezado también a advertir que hay algunas decisiones judiciales que están empezando a entender que quien presente un avalúo en un proceso bajo el ropaje de un dictamen pericial, se supone que esa persona que lo está suscribiendo tiene que ser un evaluador que esté inscrito en el registro abierto de evaluadores. Tengo conocimiento de un par de procesos judiciales en los que incluso dos personas, no voy a decir obviamente acá nombres ni partes ni nada, pero presentaron un dictamen sobre unos perjuicios, un lucro cesante, un daño emergente, etcétera, etcétera. Resulta que los señores no estaban en el RA. ¿Qué pasó? El juez ofició a la Superintendencia de Industria y Comercio y bueno, ya digamos eso fue lo que el juez consideró. Sí, pero lo que quiero decir es que comparto su apreciación y si no quedó clara la idea, aprovecho para precisarla porque evaluador que rinda avalúos en cualquiera de las categorías, de las 13 categorías, debe estar inscrito en el RA y reitero, la rama judicial, el Consejo Superior de la Judicatura, se ha ocupado de, cuando hace esas invitaciones, de llamar a que quienes se postulen cumplan con los requisitos que dispone la Ley 1673.
Yo quería, les propongo, porque sé que es un tema y se nos va a enfriar el vino. Entonces, Una apreciación. Esto no es obvio. A la lista que utilizan en los magistrados, jueces. Hay una lista oficial del IGAC donde estamos todos los evaluadores con las categorías que tiene cada evaluador y ellos se apoyan en esa lista. A mí me ha pasado, yo no tengo intangibles, no tengo la categoría 13 y a mí me ha pasado que me han designado como perito, ¿ya? Y cuando yo entro a ver, es un caso que es con la categoría 13 y yo digo que no, yo rechazo, pero a lo que voy es que yo no me he inscrito en ninguna lista de auxiliar de justicia y sin embargo me viven designando. por eso yo hacía, gracias por la precisión, pero es que yo pienso que lamentablemente aquí nos falta un tema uno parte de la base que los jueces y los magistrados conocen perfectamente el ordenamiento jurídico nuestro y todas las normas que regulan el asunto, pero lamentablemente muchas veces no es así. Entonces, ¿cuándo puede un juez o magistrado salirse de la lista oficial? Cuando no encuentra un perito que esté en la especialidad que necesita, que esté ahí. No sé, voy a decir cualquier cosa, es que necesito hacer un avalúo de submarinos nucleares y no tengo a nadie en la lista oficial, pues voy y busco quién puede ser la persona que me pueda hacer. Ahí sí se puede salir de la lista oficial, porque acuérdense que ellos tienen la obligación de nombrar auxiliares de la justicia primordialmente de la lista oficial. ¿Vale? Listo, voy a continuar. 1 y 2 y cerramos. Perfecto. Un segundo. Eso no quiere decir que sea el estado ideal de las cosas. Pero entonces, Andrés, yo no estaba mirando, pero sí de las últimas 2 preguntas. Creo que está acá y allá, y si les parece avanzamos. Perfecto. Con un par de Sí. ideas Buenas. Como dije, la idea era dejar inquietudes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué sucede si soy designado para un peritaje judicial, pero 3 meses después, cuando tengo que sustentar el avalúo, soy funcionario público? Y la segunda, ¿qué sucede cuando me designan para un peritaje judicial y también designan a otro perito? Yo voy, digamos, me posesiono, pero el otro perito no asiste. ¿Qué tiempo tengo para iniciar el peritaje? Arranco por lo segundo. Tiene 5 días para aceptar la designación. ¿Así el otro no se posesione? Sí. Ahora, ¿por qué necesito 2 peritos? Digamos, ¿en qué escenario? No importa, porque usted tiene que hacer su ejercicio, que es independiente e imparcial, y usted cumple con su obligatoriedad. Si el otro no cumple, ya es problema de él, usted tiene que aceptarla. Ahora bien, perdón un segundo, si usted rinde el dictamen y viene una causal sobreviniente, por ejemplo, que fue designado funcionario judicial, pues ya dependerá si su condición de funcionario judicial le genera un impedimento para sustentar el dictamen, porque usted ya rindió el dictamen. ¿Qué es lo que le queda? Sustentarlo en la audiencia de pruebas. Sí, digamos, se rindió el peritaje, pero digamos 3 meses después fui designado como funcionario público. Es un caso hipotético. Sí, hipotético. Ok. Pero se puede dar el caso. Digo yo, no estamos en consultorio jurídico. No. Está demasiado preciso. Pero perdón. No, qué pena. No, yo lo que pensaría es que si su designación como funcionario público no impide que usted pueda ir a sustentar el dictamen, usted lo puede hacer. Es que, ojo, no hay una causal que lo releve a usted de ser perito por ser funcionario público.
¿Qué es lo que le genera a usted las causales de recusación? Porque usted tenga un interés directo, porque tenga relaciones de parentesco con alguna de las partes o etcétera. Ahora bien, vuelvo y digo, si su designación como funcionario público le impide sustentarlo, pues le servirá de excusa para justificarle al juez que no lo puede sustentar. Su ex cliente no va a quedar muy contento. Pero esa es otra situación. Vale, gracias. Bueno, básicamente son dos dudas diferentes. Una es, si una persona no está inscrita, pero si aparece en la lista del IGAC y lo citan, está obligado, esa es por un lado. Y la otra es, digamos, en mi caso, no está, ok. Y digamos, en mi caso, yo aparezco solamente con la categoría de urbanos porque inicialmente yo tenía lo que era el régimen de transición solo urbanos, ya tengo las 13 categorías. Pero yo creo que a todos nos pasa que no todos somos expertos en todas las áreas, ¿cierto? Entonces, a mí me han llegado avalúos de carros y yo la verdad es que de carros pues no sé mucho y no me he metido mucho en el tema. Entonces, ¿tendría que buscar el apoyo con otra persona o obligatoriamente tendría que hacerlo aunque solamente aparezca en la lista como urbanos? Bien, perdón un segundo. Reitero, el principio es, si la premisa es, no puedo ser evaluador si no estoy en el registro abierto de evaluadores. Si por alguna razón, la que sea, hace parte de otra lista, por ejemplo el IGAC, como evaluadora, pero no tiene el RA, no puede hacerlo, porque tiene que tener el RA. Ahora bien, perdón, el IGAC también dice, no tengo acá la norma, pero dentro de los procesos de selección y de formación de la lista oficiales de evaluadores, evaluadores, ellos invocan la 1673 y son estrictos en referir. Ahora bien, gracias, perfecto. Entonces, en ese orden de ideas, si voy a usar, perdón la palabra, se coló a la lista, digamos, sin estar en el RA, pero entró en la otra lista, pues no puede serlo, porque me voy a la norma, al artículo 9, la de 1673, que dice que quien no esté inscrito en el RA, en la categoría correspondiente, se considerará el ejercicio de la actividad como ilegal. Entonces, primera respuesta. Segunda respuesta. Recuerden que el registro abierto a evaluadores, y por eso lo quise traer en el contexto inicial, que uno diría, no, pero ¿por qué se puso a hablar de evaluador y de qué es valoración? Ya sabemos todos qué es esa vaina, ¿sí? ¿Para qué se gastó unos minutos en eso? Cuando para lo chévere y la discusión hasta estamos dispuestos a atrasar el vino, está hablando de otras vainas, y ahí sí lo que toca. Por una razón muy simple, porque es que si yo estoy inscrito en el registro abierto de evaluadores, es un registro abierto, es un registro que es público, es un registro que yo le estoy diciendo al mercado que yo sé que sé. Y yo sé que sé, si yo digo de las 13, pues yo sé de aviones, de carros, de intangibles, de urbanos, de rurales, porque es la confianza que yo le estoy dando al mercado. ¿A qué mercado? El riesgo social. ¿Cuál es el riesgo social? Porque van y me buscan a mí y me dicen, ah, que usted sabe de aviones, que usted sabe de submarinos nucleares, que usted sabe de intangibles, venga para acá. ¿Por qué? Porque es que no puedo llamar a cualquier loco a que venga y me genere un avalúo sobre una cosa que no sabe, porque los mercados empiezan a distorsionar y empiezan a perder confianza. Entonces, reitero, la libertad y el ejercicio de la autonomía de la voluntad, yo vuelvo y digo, ninguno de ustedes fue obligado a estar inscrito en el registro abierto de evaluadores, es un acto libre, espontáneo de cada uno de ustedes, de manera que si yo le estoy diciendo al mercado, le estoy diciendo al público que yo sé que sé, tengo que saber. Si no lo sé,
pues es mejor dirigirse a la era a la que pertenezca y dígale, por favor, sáqueme de esto porque yo no sé de aviones y etcétera, etcétera. ¿Sí? Porque no podemos perder de vista acá una cosa. Esta ley tiene un propósito que no podemos perderlo de vista. Esta ley va para proteger a unos señores que están detrás de ustedes, que se llaman consumidores, que se llaman usuarios, se llaman mercados. No podemos perder de vista de qué se trata esta ley. No se les olvide quién vigila el sector valuatorio, la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Qué hace ella? Vigila los mercados, protege a los consumidores. No es en vano. Entonces, eso me parece importante que lo tengamos claro. El tiempo se nos acabó. Voy a simplemente a rematar dos ideas porque no alcanzamos. Pero lo primero, cuando son designados peritos porque hicieron parte de una lista oficial y pues pasa una cosa con los gastos y honorarios, que es que los fija el juez o magistrado. Y especialmente los honorarios los fija después de rendido el dictamen. O sea que gastos y honorarios no son razón suficiente para ustedes excusarse de aceptar un encargo evaluatorio. Primera idea que quería decirles. Segunda idea que quería decirles. ¿Quiere pasemos, por favor? Básicamente, y por eso yo me basé en el Código General del Proceso, que es lo que regula nuestra jurisdicción civil en Colombia, pero cuando yo me remito a los otros procesos penales, laborales, contenciosos, administrativos, cuando las superintendencias ejercen funciones jurisdiccionales, la financiera, la de sociedades, la de industria y comercio, todo termina yéndose o refiriéndose a las normas generales del proceso. Esto es lo que hablamos al principio, el perito es auxiliar de la justicia, por ser auxiliar de la justicia, es obligatoria su aceptación cuando es designado como tasador. Y segundo, se rige por las otras disposiciones, artículo 2, 26 y siguientes del Código General del Proceso. Habrá unas particularidades probablemente, pero pues creo que el tiempo no nos da, pero en esencia es importante entender, como lo dijo el Código General del Proceso, es un oficio público ocasional cuando hacen parte de una lista oficial. Llámese superintendencia, llámese centro de arbitraje y conciliación, etcétera, etcétera, están obligados, en mi sentir, a aceptar esas designaciones. Creo que el tiempo se nos acabó. Yo veo unas manos levantadas, pero ya acá me están diciendo… Listo. Pregunta rápida y corta. ¿Qué herramientas tiene para cobrar los honorarios? Si no está de acuerdo con la fijación de honorarios del juez, primero, como decía mi profesor de Derecho Procesal, el jus patalendi. ¿Y eso qué es? Justificarle de manera adecuada al juez que los honorarios no son suficientes. Lamentablemente, el Consejo Superior de la Judicatura, no lamentable, pero digamos que la realidad es que el Consejo Superior de la Judicatura tiene un par de acuerdos conforme a los cuales fijó los honorarios con unas tablas según la complejidad del tema. Si no está de acuerdo, el auxiliar de la justicia, recurso de reposición contra la providencia que fija los honorarios. Ah, no, si no le pagan los honorarios tiene que… ¿A quién no le paga? ¿Ah? No, ¿quién no le paga? Un proceso ejecutivo porque usted tiene una providencia judicial a su favor que tiene una obligación clara, expresa y exigible contra el quien le ordenó pagarle sus honorarios. No, contra la parte que está obligada a pagar sus honorarios. Moción de orden. Hola, moción de orden, por favor. Muchísimas gracias, doctor.